Ok. Vamos a continuar, hermanos, esta mañana con nuestro estudio de Filipenses. Y la verdad es que estoy hablando con mis suegros ayer en la noche y me estaban preguntando, estábamos hablando y terminamos hablando acerca de lo que voy a predicar esta mañana. Y sí, seguimos con el tema de la kenosis, pero también vamos a hablar de otro tema que es la unión hipostática. Y me preguntaron mis suegros, mi suegro me preguntó, a ver, ¿y eso qué es en español? Y le expliqué que es básicamente las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él es 100% hombre y 100% Dios. Y esto es algo que debemos de creer si queremos la salvación. Si quieres ser salvo, tienes que entender y creer la unión hipostática. El asunto con esto, sin embargo, es decir, aceptar que Cristo Jesús es Dios y aceptar que Cristo Jesús es hombre. Si tú separas y dices, no, es que es imposible que Dios sea hombre, o dices, no, es imposible que el humano de Jesús sea Dios, cualquiera que sea el caso, entonces tú no eres salvo. No puedes ser salvo y tratar de dividir la humanidad de Cristo de la divinidad de Cristo. Él es Dios, Él es hombre. Unión hipostática es el término teológico. El asunto es, la verdad, hermanos, este tema es tan extenso y tan grande y nosotros somos tan torpes como humanos que la verdad es que lo creemos por fe. Querer entenderlo y desglosarlo y comprenderlo desde nuestro punto de vista de mente finita es imposible. Por lo tanto, hermanos, voy a hacer el intento de explicar esto de la forma más sencilla y más rudimentaria, porque para ninguno de nosotros se nos es dado un entendimiento pleno de la unión hipostática. Entonces van a tener que tener paciencia, pero esto es algo que creemos por fe, simplemente. Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre, no puedes separarlo. Y como les comenté, sí vamos a hablar acerca de la kenosis también. De hecho, de todo el libro de Filipenses y el libro de Filemón son los dos libros más personales de Pablo y por lo tanto muy informales. Filipenses no tiene mucha formalidad porque la iglesia de Filipos era tan cercana a él, eran tan cercanos al apóstol Pablo, que él realmente les hablaba de una manera muy sencilla, muy informal. No solamente como hermanos, verdaderamente como hermanos. Su carta a los filipenses es muy personal, nada formal. La carta a Filemón es igual. Era una carta hecha de forma personal para un amigo y hermano en Cristo, Filemón. Y también es muy informal. De hecho, estas son las cartas que ustedes entienden y podemos leerlo en Filipenses 1 y también en Filemón. Él no defiende su apostolado. En todas las otras epístolas él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, o llamado a ser apóstol de Jesucristo, Pero siempre en el primero versículo, segundo, en todas las epístolas, Pablo dice, Pablo, apóstol o llamado a ser apóstol, por la voluntad de Dios. Esto no se ve ni en Filipenses ni en Filemón. Él no dice eso. ¿Por qué? Porque ellos ya comprendían que él era apóstol y su apostolado no era algo que estuviera en duda. Cartas muy personales, muy informales. Pero esta sección que vamos a ver hoy, en este momento, que es versículos 5 al 11, es el meollo de todo, es el pináculo, es el punto climático del libro de Filipenses. Es la kenosis misma
por medio del ejemplo de Cristo Jesús. Y esta sección sí es formal. Y no solamente es formal, sino que estos versículos del 5 al 11 son altamente pulidos. Altamente pulidos. Estos versículos son la joya de Filipenses. Si usted no comprendió o no ha comprendido lo demás que hemos estudiado de Filipenses, ni lo demás que estudiaremos de Filipenses, por lo menos llévense esto. Esto es lo principal de todo el libro de Filipenses. No puedo hacer eso más claro. Si hay algo que ustedes recuerden del libro de Filipenses, debe de ser estos versículos. Vamos a leerlos y ahorita comenzamos con una oración. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que nosotros debemos de sentir y hacer lo mismo que Él, y empieza con el ejemplo de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, kenosis, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por la oportunidad de estudiar esta joya de su palabra. Señor, esto realmente es una cosa tan impresionante, el ejemplo de Cristo Jesús en cuestión de la kenosis, y el entender la unión hipostática de su persona, de las dos naturalezas de su Hijo Jesucristo, aceptando ambas de estas para comprensión de la salvación. Gracias, Señor, por esta su iglesia local. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo obre en el corazón de los que están oyendo, los que están aquí, los que verán por internet, para que estos versículos queden lo más claro posible en nuestras mentes y nuestros corazones, mediante el Espíritu Santo, quien todo lo escudriña y nos ilumina acerca de estas cosas bíblicas. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Fíjense lo que dice. Bueno, ya expliqué el versículo 5, no me voy a meter en el versículo 5. Bueno, sí me voy a meter en el versículo. Dice el versículo 5 que este mismo sentir que hubo en Cristo debe de estar también en nosotros, es decir, el cuerpo de creyentes. Ahora, si ustedes recuerdan de la semana pasada, habíamos dicho que el capítulo 2 de Efesios nos habla de la kenosis desde el punto de vista de 4 ejemplos. Primero, que es lo que vamos a ver hoy, el ejemplo de Cristo Jesús en la kenosis. Él es nuestro ejemplo principal. Y ya vimos, porque nos adelantamos por error mío, a partir del versículo 12, habla del ejemplo de la kenosis por parte de Pablo. Entonces tenemos el ejemplo de Cristo y luego tenemos el ejemplo de Pablo a partir del versículo 12, de la kenosis. Y luego se nos dice el ejemplo de Timoteo. Timoteo también está incluido como ejemplo de la kenosis para nosotros en el capítulo 2. Y por último, el cuarto ejemplo de la kenosis que se nos da, que dice que nosotros debemos de tener el mismo sentir que ellos, que Cristo, que Pablo, que Timoteo, y el último es Epafrodito. ¿Okay? Entonces de eso trata el capítulo 2. La iglesia debe tener el mismo sentir, esta misma actitud, kenosis, que tuvo Cristo, que tuvo Pablo, que tuvo Timoteo, que tuvo Epafrodito. Otra vez, ya les dije, el de Pablo ya lo estudiamos por error mío, porque nos adelantamos, pero ya estamos viendo el de Cristo. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, nuevamente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora sí, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, hasta ahí. Aquí la palabra forma no está hablando de su aspecto físico, ciertamente. Dios es invisible, es espíritu.
Eso es claro, en la Biblia hay varios versículos que nos hablan acerca del Dios invisible, del Dios que es espíritu, del Dios que nadie lo ha visto jamás. ¿Okay? Entonces no estamos hablando de su aspecto físico cuando dice que Jesús tomó forma o siendo de la forma, siendo en forma de Dios, sino que está hablando, sino que está hablando acerca de sus cualidades y atributos. Está hablando de sus cualidades y atributos. Nos referimos a los atributos que únicamente le pertenecen a Dios, los cuales son atributos que Él no comparte con nadie. Recordemos que Dios tiene dos categorías de atributos: atributos naturales y atributos morales. Los atributos naturales son exclusivos de Dios, no los comparte con nadie, mientras que los atributos morales sí los comparte con nosotros los seres humanos. ¿Okay? Los naturales son exclusivos de Dios, es decir, equidad, eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Estos son los atributos naturales que únicamente le pertenecen a Dios, que Él no comparte con nadie. Los morales son: Él es justo, Él es misericordioso, Él es amor, Él es bondad. ¿Okay? Él es santo. ¿Okay? Estos son los atributos morales. Los atributos morales sí los comparte. ¿Cómo sabemos? Pues yo puedo amar. ¿Por qué puedo amar? ¿Por qué yo amo a mi esposa y a mis hijas? Porque Dios es amor y Él ha compartido este atributo para conmigo, para que yo tenga la habilidad de poder amar. Dios es justo, es decir, Él es juez. Aquí tenemos jueces. Hay jueces bajo la ley. Jueces estatales, jueces federales, jueces municipales. Y luego también tenemos los que creemos que son jueces, que somos jueces, pero somos criticones. Entonces, ¿por qué hay jueces aquí en el mundo? Pues porque Dios ha compartido su atributo para con su creación, el hombre. Por eso es que nosotros tenemos jueces, impartimos justicia, no en perfección ciertamente como Él, pero se imparte. ¿Por qué yo soy misericordioso? ¿Por qué puedo mostrar misericordia hacia un individuo? Porque Él es misericordioso, este es su atributo que Él comparte con el hombre. ¿Sí? Sin embargo, los atributos naturales Él no los comparte con nadie. Estos son exclusivos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Los tres tienen los mismos atributos que no se comparten, son exclusivos a ellos, que ya los mencioné: equidad, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Nadie es potente como Dios, nadie es omnisciente como Dios, nadie es omnipresente como Dios, nadie tiene ninguna de estas características, son exclusivamente a Dios. Entonces, cuando dice aquí el versículo 6, que dice, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, está hablando acerca de que Él comparte con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo estos atributos. No está hablando de cuestiones físicas. Entonces está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, llevaba en sí, porque Él es Dios, todos los atributos divinos que le corresponden de forma exclusiva a Dios. Versículo 6b, la segunda parte, dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra igual, muy interesante la palabra igual. No similar, igual.
Jesucristo es Dios. Igual. Ahora, nuevamente, esto no tiene que ver con cuestiones físicas. Dios es invisible, Dios Padre, invisible. Dios Hijo, carne, visible. Por lo tanto, no idénticos. Igual no implica idéntico. Y no puede serlo por cuestión de simplemente desde ese punto de vista. Pero Él dijo claramente, nuestro Señor Jesucristo, el Padre y yo, uno somos. También dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ellos eran y son igual. ¿Quieres ver a Dios? Tienes que ir por medio de Jesucristo, porque a Él sí lo puedes ver. Son iguales, pero no idénticos. Yo puedo ir a Dios Padre por medio de Dios Hijo. Yo no puedo ver a Dios Padre porque Él es invisible, pero sí puedo ver a Dios Hijo, quien es hombre. Igual a Dios. Esta es la razón por la cual sus enemigos buscaban también matar a Jesús. Si ustedes recuerdan, los enemigos, los fariseos, todos los que no creían que Él era quien decía ser, buscaban apedrearlo, lapidarlo, querían matarlo. ¿Se recuerdan? Buscaban matarlo porque Él decía que Él era igual a Dios. Vamos a verlo rápidamente en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, capítulo 5 y versículo 18. Juan 5, 18 nos dice lo siguiente. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino, pongan atención, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. Entonces los judíos decían, no, esto es blasfemo, ¿cómo vas a ser igual a Dios? Hay muchos que dicen, no, es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Al decir que Él era igual a Dios, Él estaba diciendo que Él es Dios. Encarnado, pero es Dios. Entonces Jesús, en efecto, sí dijo, yo soy Dios. Por eso es que buscaban matarle. El ser o la palabra igual como tal en el griego viene de la palabra isos. La palabra isos aparece unas 8 o 9 veces en el Nuevo Testamento. Pero la palabra isos como tal es de donde nosotros tomamos nuestra palabra isométrico. Es decir, de la misma longitud. ¿Okay? Isométrico. Isos en el griego. Entonces, es decir, que Dios Padre y Cristo Jesús son equivalentes en longitud. En otras palabras, equivalentes en tamaño, equivalentes en calidad, equivalentes en atributos divinos, equivalentes en todo. Bien, isos, iguales. Pero nuevamente, vuelvo a decir, es importante notar que la palabra isos no siempre significa idénticos. No solamente porque Dios es espíritu y Cristo Jesús carne o humano, sino isos no son idénticos también por cuestión de posición. No me voy a meter en eso en este momento, pero entiendan que Dios Padre, o más bien Dios Hijo, se somete a Dios Padre como hijo suyo. Y Dios Espíritu Santo se somete a Dios Padre y a Dios Hijo. Entonces, sí hay una jerarquía, pero los tres personalidades son Dios. Y los tres tienen la misma importancia. No es que uno sea mejor o menos importante o más importante que el otro, sino que tienen posiciones. Así, un ejemplo bueno es también en la casa, en el hogar.
Muchas mujeres dicen, las feminazis, ¿no? Dicen, no, es que yo también soy importante. Sí, sí eres importante como mujer. Y tienes los mismos derechos que tiene el hombre. No eres menos importante que el hombre. Eres igual al hombre en importancia. Igual al hombre en validez. Igual al hombre en derechos, igual al hombre en absolutamente todo, pero cada quien tiene su posición y su rol. Entonces, la esposa ha sido establecida que ella se sujete al marido. Así como Jesús se somete al Padre. Así como el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. No es decir que uno sea más importante que el otro. Simplemente sus posiciones son distintas. Muy bien. Entonces, hijos iguales, mas no idénticos. Y también no son idénticos en cuestión a sus roles laborales. Cristo Jesús tiene ciertos roles laborales. Dios Espíritu Santo tiene ciertos roles o trabajos, vamos. Y Dios Padre tiene otros trabajos. Ahora, ellos comparten ciertos trabajos, sí, entre ellos, que hacen lo mismo. Como, por ejemplo, los tres son creadores. Dios Padre es creador, Dios Hijo es creador, Dios Espíritu Santo es creador. Este es un rol que los tres tienen en común. Pero ¿sabían que de los tres no todos perdonan? El Espíritu Santo no perdona. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo. Él no perdona a nadie. No es la labor del Espíritu Santo el perdonar, pero sí es la labor de Cristo Hijo. Y Dios Padre te perdona si tú has sido perdonado por el Hijo. Si el Hijo no te ha perdonado, no vas a ser perdonado por el Padre. Entonces, los roles laborales son distintos, iguales, mas no idénticos. ¿Del mismo valor e importancia? Sí. ¿Con los mismos atributos? Sí. Isos. Ahora, Dios Hijo fue encarnado, dándole lo que conocemos como la unión hipostática. Ya hablé acerca de eso. 100% hombre, 100% Dios. Y por Colosenses, vamos rápidamente a Colosenses. Si está usted ahí en Filipenses, es el libro que sigue. Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Podemos ver que Cristo Jesús en su humanidad era Dios, es Dios. Dice, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente, es decir, como hombre, en su cuerpo humano, en Cristo, en su forma física como hombre, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo Jesús, 100% hombre, también es 100% Dios. La plenitud, toda la deidad, todo el poder, toda autoridad, todo atributo natural, plenamente todo, la deidad habita en él, corporalmente. Sabemos que en la persona de Cristo, esto es toda la plenitud de la deidad. Es decir, que aunque Jesús era humano, Él es enteramente Dios. Ok. Vamos a continuar con el versículo 6. Está largo el versículo 6. Chance ni terminamos. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Como a cosa a que aferrarse. A pesar de ser igual a Dios, siendo Dios mismo, no se aferró de sus cualidades ilimitadas divinas. No se aferró a sus cualidades ilimitadas divinas, sino que se limitó al sujetarse a su cuerpo humano.
Se limitó al sujetarse a su cuerpo humano. Nosotros en este cuerpo de carne y hueso tenemos muchas limitaciones. Me da hambre. A Cristo le dio hambre. Estaba limitado. A mí me da sed. A Cristo le dio sed. Estaba limitado. Yo no puedo atravesar paredes en este cuerpo. Cristo tampoco pudo atravesar paredes en este cuerpo. Se limitó a este cuerpo. Vivió las limitaciones de Él, aún siendo Dios. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender hablando de las naturalezas o los atributos naturales de Dios. Cristo Jesús es omnipresente, pero Él no utilizó su omnipresencia mientras Él estuvo caminando aquí en el mundo en carne. No hay ningún registro que durante su tiempo, desde que Él nació hasta que Él murió, haya utilizado de alguna manera su omnipresencia. Él era omnipresente y soberano, y si Él bien hubiese querido hacerlo, Él hubiese podido utilizar su omnipresencia en su cuerpo. No sabemos cómo lo haría, si Él hubiese bien querido hacerlo. Pero no hay registro en la Biblia que Él lo haya hecho, sino que se sujetó enteramente a las limitaciones naturales de este cuerpo. No se aferró a sus ilimitaciones. Se sujetó y fue limitado por el cuerpo humano. Tenemos que entender, y voy a hablar acerca de esto. Ahora, esto es de la existencia de Jesús. Tenemos que entender que muchas personas no entienden por qué se le llama a Jesús Hijo. ¿Por qué se le llama Hijo de Dios? Bueno, se le llama Hijo de Dios porque Él fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró a Cristo Jesús. Por eso se le llama Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Dios le engendró. Por lo tanto, Jesús es Hijo de Dios. Y nació. Y este Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Por eso se le llama Hijo, porque fue concebido por el Espíritu Santo, quien es Dios. Pero tenemos que entender que a pesar de que Él nació, Jesucristo ya existía. Él ya estaba. Vamos a ver un par de versículos muy conocidos. Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 8 y versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús estaba diciendo, Abraham nació hace cientos de años, pero antes del nacimiento de Abraham yo ya estaba. Yo ya existía previo al nacimiento de Abraham. Yo ya era. Él está diciendo, yo no necesité ser engendrado por Dios para haber existido. Yo ya existía juntamente con Él. También lo podemos ver en Juan capítulo 10 y versículo 30, donde nosotros leemos, yo y el Padre, uno somos, son el mismo. No pudo haberse separado del Padre. O sea, él siempre fue con el Padre. Obviamente podemos ver también esto en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan capítulo 1 habla acerca de esto. Todo el Evangelio de Juan capítulo 17 habla acerca de esto. Entonces tenemos la humanidad de Cristo a partir de su... O sea, pongámoslo así. Dios Jehová del Antiguo Testamento es Dios Jesús del Nuevo Testamento. Es el mismo.
pero se le dio el nombre de humano Jesús a partir de que Él fue concebido por el Espíritu Santo, por el vientre de María, donde Él se limitó corporalmente. Jesús o Jehová antes no era humano, pero ya existía. Él se encarnó, tomó nombre de hombre, cuerpo de hombre y llegó a ser humano. Entonces Dios hombre, pero Él siempre fue. Unión hipostática. Vamos a ver un último versículo hablando de esto y avanzamos. Hebreos capítulo 2 y versículo 17 nos dice la palabra de nuestro Señor Dios. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, que Jesús, Dios, tuvo que hacerse semejante a los hombres para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En otras palabras, Dios tuvo que encarnarse para poder expiar los pecados del pueblo. Si Dios nunca se hubiera encarnado en forma humana, llamándose Jesús y limitándose a las cuestiones corporales, muriendo en una cruz, Él nunca hubiese podido expiar los pecados del mundo y por lo tanto seguiríamos estando bajo el sacrificio del Antiguo Testamento. El sacrificio del Antiguo Testamento no quitaba el pecado del hombre, no expiaba. El sacrificio animal del Antiguo Testamento únicamente solamente cubría el pecado temporalmente. Por eso es que los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar animales una y otra y otra y otra vez. Y el día de expiación, año tras año, tras año, tras año. Y nada más era bueno por un año. Cubría el pecado del pueblo de Israel por un año. Tenía su tiempo de límite y se acababa. No había una expiación perpetua. Para que hubiese una expiación perpetua, había que tener un sacrificio que quitara el pecado del mundo. No que lo cubriera, que lo quitara. Y ciertamente la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí podemos ver claramente en Hebreos capítulo 2 y versículo 17, que era necesario que Cristo Jesús se hiciera semejante a sus hermanos, es decir, a hombres, para poder expiarlos. Para que Él fuese ese Cordero Pascual inmolado, el cual fue tipificado desde la salida de Egipto. Si Cristo Jesús no se hubiera hecho hombre, no hubiese expiación por el pecado y todavía estaríamos bajo el sacrificio animal del Antiguo Testamento, matando animales constantemente por nuestros pecados. Pero Cristo Jesús murió una vez y para siempre, para quitar el pecado y no solamente cubrirlo. Entonces no podemos separar su divinidad de su humanidad. Si Jesús no hubiese sido humano, no hubiese expiación. O sea, si Dios no se hubiera hecho hombre, no existiría la expiación. Y si Jesús no hubiese sido Dios, no hubiese expiación. No puedes separar la humanidad de Cristo de la divinidad de Cristo. Unión hipostática. Ok. Pero dice que no se aferró a estas cosas de que Él era Dios y tenía todo ilimitado para Él. Dice, no se aferró a esas cosas. Eso implica que no lo hizo para beneficio propio. No lo utilizó, aunque era su derecho de utilizar su divinidad para su propio beneficio, no utilizó su divinidad en este cuerpo para su beneficio propio. De hecho, ese es el asunto de la tentación de Cristo.
Cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, haz de estos panes que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús, teniendo hambre, él muy bien pudo haber utilizado su divinidad para hacer una fábrica de panes en ese momento. Una panadería completa de esas piedras para beneficio de él. Él muy bien pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Él fue tentado por Satanás para utilizar sus atributos para el beneficio de él mismo. Si te hincas delante de mí, yo te voy a dar todo esto. Pero Jesucristo era Dios, es Dios, y él dijo, pues es que yo soy Dios, todo esto ya me pertenece, ya es mío. ¿Qué me vas a dar tú? Él no tuvo que utilizar su divinidad para beneficio personal. Él es Dios. Sino que dice el versículo 7. Ya avanzamos. Sino que se despojó a sí mismo, kenosis. No utilizó su divinidad para él, para su propio beneficio, sino que fíjense lo que dijo. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se hizo siervo, siendo rey, siendo dueño del universo entero, siendo creador de todo. Se humilló a hacerse un poco menor que los ángeles, dice la Biblia, haciéndose humano y tomando forma de hombre para hacerse siervo. Un rey debe de ser adorado y exaltado. A un rey se le exalta, a un rey se le alaba, a un rey se le rinden todo loor. Pero Dios, el Rey, creador, sustentador y dueño de todo el universo, se hizo hombre, se humilló, se hizo menor que los ángeles para hacerse siervo de los demás. Él tenía el derecho de ser exaltado siendo rey. Él tenía el derecho de ser alabado siendo rey. Él tenía el derecho de tener todo loor siendo rey. Pero se hizo siervo. Se despojó de sí mismo, kenosis. Siendo rey tenía todo el derecho a esas cosas, pero todo lo hizo a un lado. Se despojó de sí mismo para ser siervo y servir a otros. De hecho, de eso trata todo el libro de Marcos. Todo el libro de Marcos habla acerca de Jesucristo como siervo. Y ciertamente dice Marcos capítulo 10, versículo... Bueno, vamos a verlo, ya lo hemos estudiado muchas veces, pero vamos a leerlo nuevamente. Marcos capítulo 10 y versículo 45 dice claramente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús vino a ser siervo. Él tenía una gloria sin límite, sobre la cual cuando Él se encarnó, esta gloria no dejó de ser. Es decir, que Jesucristo en su humanidad no renunció a sus atributos divinos o al ser en forma de Dios o igual a Dios. Él no renunció a estas cosas al hacerse hombre, pero ciertamente se puso un velo sobre esta gloria de Él. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 5, Él básicamente, Jesús dice: Dios, regrésame esa gloria que tuve una vez contigo, antes de que el mundo fuese. Entonces está diciendo, antes de que todo fuese, Juan 17, 5, antes de que yo fuese encarnado incluso, yo tenía cierta gloria ilimitada
que todavía tengo, pero ha sido oscurecido en cierta manera por este velo, por este cuerpo en el cual estoy. Pero cuando esté en gloria contigo, Señor, dijo Jesucristo, yo sé que seré restaurado, seré glorificado, volveré a ser ilimitado en todo aspecto. Mientras, Él fue siervo, sirvió. Versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús murió por usted. Cristo Jesús murió por mí. Tomó mi lugar, tomó su lugar en la cruz. Vino a servir a los que habrían de ser hechos suyos. Y también sirvió a aquellos que no habrían de ser hechos suyos. Él se hizo siervo en todo aspecto. Dios, el Rey del universo, dueño de todas las cosas, se humilló a tal grado que le lavó los pies a sus apóstoles. El Rey de Reyes y Señor de Señores se puso de rodillas delante de sus apóstoles y les lavó los callos. Si eso no es humillarse como Rey de Reyes y Señor de Señores para servir a otros, yo no sé. Pero no solamente hizo eso, sino que Él murió. Se nos ha instruido a nosotros, ya lo leímos en el versículo 5, que seamos de un mismo sentir. Que nosotros pongamos a un lado nuestros derechos para servir a los demás. Que pongo a un lado lo que yo tengo porque yo puedo, ponlo a un lado para servir al prójimo. Si Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló, lavó pies, fue azotado, tomó tu lugar, hizo todas estas cosas como siervo, ese mismo sentir debe de estar en nosotros. Vamos rápidamente a Santiago. Capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ponte en una posición de humildad, ponte en una posición de servicio. Dios te dará gracia. No te pongas y dices, yo soy el patrón. Tú no eres nadie. Yo soy el patrón. Sirve a los demás. No tengas actitud de soberbia, sino de humildad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, fuimos llamados a soportar sufrimiento. Cristo vino para sufrir. Nosotros somos llamados a esto también. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Otra vez, tenemos que ser de este mismo sentir. Él es nuestro ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto lo hizo para los que habrían de ser salvos. Él tomó nuestro lugar, nuestro sustituto. De hecho, esto se llama, otro término teológico,
imputación. Imputación. Es decir, que lo que a mí me correspondía pagar, Él lo pagó. Porque la paga del pecado es muerte. Eso me tocaba a mí pagar por pecador. Pero Dios me dio un regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Me dio el regalo de vida eterna, aunque a mí me tocaba pagar por mi pecado. Sí, ¿quién lo pagó? En Cristo Jesús. ¿Y a mí qué me costó? Yo que tuve siendo justificados gratuitamente por su gracia. Él pagó por mí. Imputación. De esto se trata también todo el libro de Filemón. El punto del libro de Filemón es eso, imputación. Él pagó por mí y murió en la cruz por mí. Me correspondía a mí pagar, Él pagó. Él como siervo pagó. Pablo le dijo a Filemón que aceptara a Onésimo y dijo, si él te ha dañado, si él te ha robado, si él algo te quitó, dice, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Esto es básicamente lo que Dios hizo. Él dijo al Padre, Padre, si quien es mi hijo, que yo he aceptado, que yo he lavado con mi sangre, si él ha transgredido en contra tuya, yo te lo pago, y yo te lo pago con mi sangre, con mi muerte. Wow. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Imputación. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él pagó por mí. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso fue el costo. Ese fue el precio, su muerte. Él pagó por mí, con su sangre, con su muerte, con su cuerpo, con su vida. Un siervo verdaderamente. Él no hubiese podido expiar el pecado si no hubiese sido Dios. Él no hubiese podido expiar el pecado si Él no hubiese sido hombre. Por último, versículos 9 al 11, con eso terminamos. Sé que ya se extendió un poco. 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay mucho aquí en estos 3 versículos. Primero, porque Jesucristo obedeció. Porque Jesucristo se humilló, porque Jesucristo tomó forma de hombre y mantuvo su naturaleza limitada en su cuerpo natural, estando en la plenitud de la deidad. Porque Cristo hizo eso y no se aferró a eso para su propio beneficio, sino para ser siervo y morir en la cruz por otros. Porque Cristo hizo eso, Dios le exaltó hasta lo sumo. Eso significa que Dios Padre dijo, ok, ya serviste, ya me obedeciste, ya te humillaste, hiciste todo lo que tenías que haber hecho. Ahora yo te voy a exaltar hasta lo más grande, es decir, te voy a dar la soberanía completa sobre todas las cosas, sobre los mares, sobre los cielos, sobre toda la humanidad que está en el mundo, sobre la humanidad que está en gloria en los cielos, sobre todo ángel, sobre todos los que están en el infierno, los que están debajo de la tierra. Vas a tener soberanía total sobre absolutamente todos y serás rey de reyes y señor de señores sobre todo, porque tú me has obedecido. Ahora vas a ser exaltado, ahora vas a ser glorificado. Antes, en tu humanidad, tú fuiste escupido, tú fuiste rechazado, tú fuiste abofeteado, tú fuiste ridiculizado, tú sufriste, a ti te dio hambre, a ti te dio sed.
tú fuiste negado, tú fuiste traicionado, tú fuiste humillado, tú fuiste siervo. Ahora tú vas a ser exaltado, tú vas a ser glorificado, tú vas a ser puesto en lo más alto, tú vas a ser dueño de todo, tú vas a ser lo más sublime. Todo eso ahora se te va a extender porque tú me obedeciste. Un día en el futuro, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Tanto los que están aquí, los que estarán aquí, como los que estarán en gloria en el cielo, como incluso los que están debajo de la tierra, es decir, los que están en el infierno, van a reconocer que Jesús es Dios. Y no van a tener otra opción más que arrodillarse. Obviamente no para salvación, porque eso ya lo perdieron. Ya no hay oportunidad de salvación para los que están en el infierno. Sino es una confesión de aceptación y reconocimiento de que Jesús es Dios soberano sobre todas las cosas. Dicha exaltación es para gloria de Dios Padre. Eso se nos dice el último versículo, pero también lo podemos ver en Juan 17. Vamos rápidamente a Juan 17. Juan capítulo 17 y versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces esto es para glorificación del Hijo y para glorificación del Padre. Todo es para glorificación de Él. Pero ¿saben una cosa? Esta glorificación, esta exaltación es compartida con nosotros. ¿Cómo? Si Dios es Dios. Si Dios Jesús llega al cielo, ya está en el cielo y todo Él sufrió para ser exaltado hasta lo sumo, ¿cómo es que esta exaltación tiene algo que ver conmigo? Sí, vamos a verlo. Juan capítulo 17 y versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, es decir, nosotros, los santos, los salvos, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros vamos a ser participantes de la gloria, de la glorificación, de la exaltación hasta lo sumo de la persona de Cristo Jesús. Entonces para nosotros es hermoso. Dios Hijo es glorificado, Dios Padre es glorificado, y nosotros vamos a ser testigos de esta glorificación. Efesios, capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, nosotros también somos parte de la gloria de Dios. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra vez, nosotros los salvos, los santificados, los elegidos, los llamados a ser santos, nosotros somos gloria de Dios. Versículo 14, ahí mismo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para la alabanza de su gloria. Nosotros somos salvos por alabanza de la gloria, de su gloria. Vivimos para alabanza de su gloria. Morimos para alabanza de su gloria. Y un día veremos la glorificación, la gloria completa de Cristo Jesús. ¿Pero quieren ver algo hermoso? No solamente Cristo Jesús es exaltado hasta lo sumo. No solamente Cristo Jesús es exaltado hasta lo sumo, sino que observen 1 Pedro capítulo 5 y versículo 6. 1 Pedro 5, 6. No solo Cristo es exaltado hasta lo sumo, no solamente Él es glorificado hasta lo sumo,
1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso significa que Dios va a exaltar a la iglesia misma un día en el futuro, para honra y gloria de su bendito nombre. La iglesia va a ser puesto en alto un día. Vamos a ser exaltados. Y tú dices, ¿pero por qué yo voy a ser exaltado? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿Y que Dios me exalte? ¿Que Él me...? No. Recuerde que nosotros no vamos a ser exaltados por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino que vamos a ser exaltados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y vamos a ser exaltados porque ¿saben qué va a ser la iglesia? La iglesia es reina, la esposa de Jesucristo. Y así como el rey es exaltado, el rey es puesto en alto, el rey es glorificado, el rey es adorado, su esposa, la reina, también lo es. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y todo esto porque Dios, Jehová del Antiguo Testamento, vino al mundo y fue engendrado por el Espíritu Santo como hombre para humillarse, para servir, para morir, para ser obediente hasta la muerte de cruz, despojándose de Él mismo, kenosis, para que nosotros tuviéramos la salvación que no merecemos, para la gloria de sí mismo, para la exaltación de Cristo, levantado hasta lo sumo, exaltado hasta lo sumo, y para que la iglesia, su novia, su esposa, también lo sea en un futuro. Todo por la unión hipostática, todo por la kenosis, todo por amor a su nombre. Este mismo sentir que hubo en Cristo debe de estar en cada uno de nosotros siempre. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar estos hermosos, hermosos versículos aquí en esta joya que ha dejado en Filipenses. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que su Hijo Jesucristo es Dios, que su Hijo Jesucristo es 100% humano, y gracias a ello tenemos un árbitro, un mediador entre usted, Padre, y nosotros, Jesucristo su Hijo. Gracias, Señor, por su obediencia hasta la muerte. Gracias por su salvación. Le pedimos, Señor, que nosotros, al igual que Pablo, al igual que Timoteo, al igual que Epafrodito, tengamos este mismo sentir, despojándonos a nosotros mismos para vivir por usted, Señor, y para vivir, para servir a los que nos rodean. Gracias, Señor, por su salvación. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.